opina. En Radio Capital. Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital 96.7, donde tu opinión importa. Vamos a tocar un tema, en realidad es un tema que ha sido, digamos, se ha puesto nuevamente en el debate y en discusión a raíz de un hecho atroz, porque cualquier tipo de violación es siempre un hecho atroz. Estamos hablando de un menor de 12 años que ha sido acusado de haber ultrajado sexualmente a una criaturita de 3 años, ¿no? Pero estamos hablando pues de una bebita y un menor. Ahora, ¿qué dice nuestra legislación? ¿Cómo sanciona esto que es un delito de llegar a comprobarse? Que además una violación tiene una secuencia para ser comprobado y en el caso de una criatura de 3 años pues es más fácil comprobable porque evidentemente es una criatura que se puede ver claramente hasta dónde se ha llegado en una circunstancia de ese tipo. Pero tenemos un problema grande en relación a cómo miramos a los menores, ¿no? A los menores de 14 años, porque entiendo que ya la legislación ha cambiado para los mayores de 14 años y para los mayores de 16 años, pero no para los menores de 14 años. Entonces, hay menores de 14 años que incluso son utilizados para el crimen, para las fechorías que vemos todos los días, y claro, eso sigue siendo un menor, y en algunos casos, y en algunas partes del mundo, esto ha sido mirado de una forma distinta. Tenemos como invitados acá a la doctora Carolina Miranda, que es abogada, y a Teresa López, que es coordinadora del área de investigación y monitoreo de APROPO. Ellos han hecho, entiendo, un estudio, ¿no? Sí. Teresa, sí, ¿cómo está Carolina? Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Sí, ¿qué cosa dice este estudio? ¿En qué ha consistido el estudio? Este ha sido un estudio, buenas tardes Mónica, gracias por la invitación. Sí. Este ha sido un estudio cualitativo hecho con una metodología que se llama de grupos focales en adolescentes y jóvenes de Lima Metropolitana, de todos los distritos. Y lo que dice... Y de todos los niveles sociales, de todos los, bueno, principalmente de los niveles C, D y E. Okay. Lo que dice este estudio y que a nosotros nos ha parecido un hallazgo hasta cierto punto es que los padres pesan. Lo que el niño escuche de los padres pesa. Estoy totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Lo que pasa es que, digamos, tenemos la tendencia ya en muchos temas pensar que lo que se dice o se hace en casa no es definitivo. No, y es más definitivo lo que se ve en televisión. Eso es lo que la gente suele decir y creer y repite, y repite, y repite. El referente es la casa. Es la casa. Padre. O sea, si el papá o la mamá son violentos, si el papá o la mamá chismean, si el papá o la mamá les pegan a los chicos, no propician el diálogo. Hay una visión jerárquica y ortodoxa que no hay una comunicación. Los chicos van a hacer exactamente lo mismo. Y hay que diferenciar, Mónica, ¿a quién le creen? Le creen al padre y al tutor primero, pero ¿a quién recurren? Ese es otro tema. Sí, claro. Si el padre no establece la confianza, ¿no? Si no establece las reglas de un diálogo para el crecimiento de todos, tanto ellos como padres como los hijos, entonces ahí sí van a recurrir a otras fuentes de información. O simplemente van a empezar a sacar sus propias conclusiones. Claro. ¿No? Ahora, la discusión es ahora, ¿qué hacemos con un menor que comete un delito? No más allá, digamos, de analizar y que el resultado diga que efectivamente hay una relación directa con el comportamiento de los padres. O sea, padres y obviamente el tutor tiene que ver con escuela o quien esté en la casa inicialmente, pero ese es el comienzo, digamos, de una personalidad. ¿Qué hacemos en relación al delito? O sea, ¿qué tenemos entre manos? Y, por ejemplo, ¿qué hacemos con un chico que ha violado de 12 años a una criatura de 3? Bueno, lamentablemente, Mónica, es una realidad muy, muy trágica y sobre todo por las leyes peruanas, ¿no? Porque hemos visto que para el infractor, que el menor infractor lamentablemente no tiene una sanción pues drástica, ¿no? O sea, que va a poder esta persona o este menor delinquir tras delinquir.
¿no? Y es así de que en el caso de este menor, que es menor de 13 años, le corresponde una medida de protección, ni siquiera una medida socioeducativa, porque si fuese socioeducativa sería pues la máxima una internación a un centro juvenil de Pero ya hemos visto rehabilitación. que estos centros de internamiento en realidad mezclan ahí gente de alta criminalidad con el resto. Lo que yo puedo creer es que un joven de 12 años, un niño de 12, sí se da cuenta de lo que hace, que efectivamente tiene que ver con lo que le han colocado en el cerebrito los papás. Y sobre todo la figura, digamos, masculina, la figura, en el caso de los niños sobre todo, y en el caso de las niñas la madre, ¿no? Pero lo que hay que ver es cómo legislamos para que eso pueda cambiar, porque yo sí creo que los menores pueden rehabilitarse. No sé si eso está en discusión o no. Sí, Salvo que sea pues un psicópata, no sé. claro, lo que sucede es de que, por ejemplo, los adolescentes que son internados a estos centros juveniles y que son conocidos como un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, son administrados no por el INPE, sino por el Poder Judicial. Sí, sí. Y lamentablemente el Poder Judicial Una no locura. cumple pues las expectativas como todo ciudadano espera, ¿no? Por eso hemos visto, Formativas. exacto, Claro. porque hemos visto el caso, por ejemplo, de Gringacho, cómo muy bien se escapó del centro de rehabilitación Sí, juvenil. aparte de eso que va ¿no? a reincidir, ya es un delincuente. Así es, digamos, entonces lo que nosotros convicto y confeso. creemos y sería lo más adecuado para nuestra legislación sería de que en todo caso quien tome las riendas o la administración sea el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Mujer, porque ya estamos hablando ya de una población vulnerable y estamos viendo que lamentablemente los adolescentes es una población vulnerable. ¿Ustedes Por ser coinciden? adolescentes. Sí. ¿Ustedes coinciden en Nosotros sí. coincidimos en que hay que hacer todo el esfuerzo porque la educación sexual en derechos y en derechos además se dé en las escuelas antes que el impulso sexual venga como tiene que venir, Ujú. ¿verdad? Si este joven, es una hipótesis, ha visto que los derechos de su madre son vulnerados, por ejemplo, que no hay respeto en la casa, Que llegue el marido borracho y la Y viola, la porque viola también a la madre. eso puede Entonces, pasar. Y además en lugares, y- permítame decir, y es una pena, la pobreza no implica promiscuidad, No. pero los lugares pobres, lamentablemente, todos están juntos. Y todo eso es una se da. convivencia permanente. que vuelve más vulnerable a Exacto. los adolescentes y a los niños, por Ujú. supuesto. Pero si la educación fuera formativa, transformadora, en derechos, en el respeto al otro, yo puedo tener ganas de lo que sea, pero hay un otro que tiene todo el derecho de ser respetado. Eso no se enseña con palabras. Se enseña si no me paso la luz roja, si respeto el medio ambiente, si cuido el agua, si tengo si los respeto hijos en que mi puedo casa. mantener, si respeto en casa. Es todo Claro. una suma de respetos que le van diciendo al niño, lo van encauzando, antes de que llegue la tormenta de las hormonas. Sí, sí, bueno, esa Que tormenta va a va a llegar venir, y va que y va a va- y hay llegar. que estar bien preparados para manejar esas tormentas que Claro. hemos pasado probablemente todos, hombres Claro y que sí. mujeres. Así es. Pero yo sí considero que la carga más importante está en la casa y en los primeros 5 años, Sí, o sea, en los primeros 5 años y en los tutores. y en los tutores. La que es lo más educación, importante. la educación no debe ser educación sexual cuando ya el niño es adolescente. Es una educación integral, Mm. formativa, Claro. en derechos. Y a eso, Mónica, que yo quiero agregarle que si bien los padres tienen toda la autoridad y la obligación de educar a sus hijos, también es cierto de que lamentablemente como nuestra legislación en el caso de los menores de edad no son drásticas, entonces vemos, como bien tú Pero arreglarían mencionas. ser drásticas, o sea, la pregunta que nos hacemos es, ¿eso arreglaría el problema? Yo pienso de que debería de bajar en cuanto a quienes en la edad de los menores infractores, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, el caso de este niño de 12, 13 años que ha violado a una niña de 3 años. Si es en delito flagrante, porque de acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes no le corresponde internación, que es una medida socioeducativa, sino Claro. una medida de protección. Sí, Entonces, en ese caso, obviamente yo como mamá, si me entero que a mi hija me la violan de 2 años, entonces obviamente yo no voy a pedir que una medida de protección, caray, o sea, unas pequeñas charlas y en tu casa y chao, no pasó Sí. nada, no. Quieres proteger a otros entonces niños. ahí tendríamos que hacer que baje, ¿no? Lo que es la sanción para que ahí sí ya vaya a un
un internamiento. Y si no se cumple esa internación, si no se cumple la rehabilitación que debería de darse en nuestro país, entonces automáticamente suspender la patria potestad también de los papás, porque ¿dónde están ellos también que en el código lo dice, que ellos son los responsables también? Muy bien, bueno, vamos a darle la oportunidad a la gente a hablar. Aló, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Qué tal? Habla Fernando de Surco. Fernando. Yo quería comentarles o preguntarles más bien a tus invitadas, ¿no consideran de que este tipo de casos de violación también se producen por la falta de acceso que hay de los niños a los servicios de orientación, servicios de acceso a métodos anticonceptivos, a temas de personalidad, orientación sexual, que no sé qué dice el Estado sobre eso? No sé si un niño puede ir a una posta a pedir información. Ok, perfecto, es un buen punto, pero vamos con otras llamadas para que después respondan nuestras invitadas. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital, adelante. Gracias. Bueno, estaba escuchando que se estaban enfocando que la única causa, o al menos la única causa que mencionaban era la formación de los padres a los hijos, pero quiero agregar que hay otras causas. Por ejemplo, puede ser factores genéticos, de lesiones en el cerebro, ¿no? Tumores. Pero eso es bien mínimo, ¿no? En relación a la población. Sí, bueno, pero es un factor. También otro factor, por ejemplo, puede ser la deformación de los medios de comunicación o la información que están recibiendo los niños, porque eso sí está demostrado que padres modelos, buenos padres, a veces han salido hijos delincuentes. Entonces no siempre todo hay que achacarle la culpa a los padres. Los padres pueden educar bien, pero la sociedad sí está enferma y los medios de comunicación venden mucha sexualidad, los niños pueden deformarse también. Gracias. Ok, gracias. Aló, buenas tardes. Ya, ok. A ver, las dos cosas para que usted lo responda, porque creo que a propósito en este caso tiene... Sí. El tema hablando de dos adolescentes, yo pienso que el caso extremo es un caso, digamos que no se da afortunadamente, no es lo más común. Lo más común en nuestra sociedad es que los adolescentes tengan relaciones sexuales consentidas entre ellos de la misma edad. Entre ellos de la misma edad. Y sí, hay muchas causas, ¿no? Para que, entre ellas es el acceso, por ejemplo, para un embarazo adolescente. Las causas... Pero del 1 al 10, a ver, vamos a hablar de los factores. Del 1 al 10, en ese caso, el peso, según el estudio que ustedes han hecho, el peso de los padres, ¿cuánto tendría? El peso de los padres, lo repito, es que están ahí como referente, pero si no se establece el diálogo, los chicos no acuden a ellos. Si el padre estableciera el diálogo y permitiría, serían los primeros a los que recurrirían. Creo que nuestro oyente ha malinterpretado. No es la causa de que sucedan cosas tan tristes, tan penosas como las que estamos ejemplificando ahora. Pero sí, los padres deben hacerse cargo de que ellos son importantes y actuar como padres. Pero son muchas las causas. El acceso es una causa, la penalización de las relaciones sexuales disminuye el acceso. La no negociación entre la propia parejita de la prevención. Y los niños pueden pedir información sobre métodos anticonceptivos. Los niños en este momento pueden ir a una posta acompañado de su tutor o de su padre. No pueden ir libremente, eso es lo que dicen las leyes en este momento. Pero hay servicios, APROPO tiene un servicio dedicado a adolescentes y jóvenes y a padres también. Vamos a regresar con este tema unos minutos más y sus llamadas, por supuesto, van a entrar de inmediato, pero luego de la pausa. Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital 96.7, donde tu opinión importa. Vamos con unas llamadas adicionales y luego seguimos con nuestras invitadas, que está la doctora Carolina Miranda y está también doña Teresa López, que es coordinadora del área de investigación y monitoreo de APROPO. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital, señora. Mónica Delta, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Que Dios te bendiga y que el Día de la Madre sea un día muy esplendoroso para usted. Gracias. Mire, señora Mónica, yo soy padre y madre para un niño de 14 años. Desde que él nació lo crié yo sola. Yo sé que todo sale del hogar. Todo es el hogar. El hijo es lo que los padres queremos que ellos sean. Para mí eso es la gran verdad que uno puede manejar la situación de nuestra sociedad. Pero también yo le digo algo, que nuestros hijos ven en la televisión lo que nosotros permitimos que ellos vean. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Yo le digo otra cosa, que debe haber una sanción bien grande
no es que ellos no se den cuenta, ellos se dan cuenta y saben más que uno. Ellos saben hasta dónde a uno le calculan. Si uno se deja manejar, ellos hacen con uno lo que quieren. Así que aquí no hay excusa de decir, no, es niño de 12 años, 10, él no sabe lo que hace. Mentira. Entonces, señora Mónica, yo creo que sí debe haber una sanción para que ellos ya crezcan con esa idea, que el que comete error se castiga. Okay. Así es, señora Mónica. Que tenga un buen día y que Dios me la bendiga. Igualmente, señora, igualmente. Yo entiendo que debe haber sanciones y deben ser drásticas para evitar que se repitan. Lo que sí creo, y no lo creo en otros delincuentes mayores que son, digamos, reincidentes o lo que sea, en el caso de niños se podría, y yo no sé si ustedes me pueden decir lo contrario, se podría trabajar de manera exigente para rehabilitarlos y reeducarlos. No sé si eso es posible. A ver, si alguien me lo puede explicar en términos legales o en términos, no sé, psicológicos, ¿no? Claro, justamente en realidad nuestro Código del Niño y el Adolescente establece justamente cuando hay menores infractores, ponen un equipo multidisciplinario que está a cargo de psicólogos, está a cargo de médicos, ¿no? De consejeros, que todos ellos de manera conjunta ayudan al niño a que se pueda rehabilitar, porque es verdad, como usted antes dijo, periodista Mónica Delta, lamentablemente en los centros juveniles hay de toda clase de personas, ¿no? Ese es un problema. Sí, y en base a lo no que hay selectividad. Exacto, y en base a lo que yo he estado averiguando, los centros juveniles de hoy en día están albergando a más de 1.615 adolescentes internos, de los cuales, de los cuales 547 ya son mayores de edad. Y ellos pueden permanecer internos, pero hasta los 21 años. Se convierten en referentes para los menores. Hasta los 21 años. El más faite, el más agresivo, el más violento es el que... Así es. Entonces, esa situación obviamente origina que esos líderes de esas cargas negativas que justamente están mencionando ustedes, ¿no? Influyan justamente en los menores y esto comiencen a incitar a que sigan cometiendo más delitos. Ahora, ¿no? pero en cuanto a la señora que nos dice, la legislación es como es, nosotros no podemos cambiarla, es el Congreso el que la cambia, o es el Poder Ejecutivo, pero la legislación que hay en este momento es que no, ellos ni siquiera son delincuentes, son infractores. Son infractores, o sea, entonces, que por eso decimos que es muy débil nuestra ley. ¿Quiere decir algo? No, me refiero al autocuidado, ¿no? Si nosotros enseñamos, formamos a los más pequeños en el autocuidado, cuando sean adolescentes, primero van a respetar al otro y van a demandar el cuidado mutuo. Claro, y su propio respeto también. Y el propio respeto. Nuestra hipótesis es, primero, el autocuidado. El autocuidado tiene muchas dimensiones. Es desde cuidarnos por un posible evento de la naturaleza hasta lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Y después podemos demandar. Lo que nosotros hemos visto es que la percepción del riesgo del adolescente es baja. Sí, claro. ¿Verdad? O tiene altibajos, para decirlo de otra manera. Sí. Va a estar con otra adolescente que también tiene una percepción de riesgo bajo, pero sí pueden... Claro, se creen super mujeres y superhombres, así es que no van a tener el problema. Que a ellos no les va a suceder. Claro. Lo que evidencia el estudio es que tienden a cuidarse más de un embarazo no deseado porque lo ven cercano en el tiempo, que de una infección de transmisión sexual porque lo ven lejano. Que puede ser letal, además, para ellos. Claro, pero para ellos el SIDA viene del África o está en otro continente, no está en su entorno, en su mundo real, ¿no? Y lo que sale, si se inhibe el diálogo en la casa, el adolescente no aprenderá a sostener un diálogo para la prevención. Sí, pues. No negociará la prevención. Y la prevención, ya sea postergar el inicio de la vida sexual, o ser mutuamente fieles, o utilizar un método, cualquiera sea esas posibilidades de prevención, necesita ser negociado con la pareja. Y por último, para terminar, lo que se ve es que con la pareja ocasional se negocia mejor la prevención y con la pareja estable no se negocia la prevención. Y se ha visto algo también, solamente lo dejo en enunciado. Me decía usted que, por ejemplo, los hijos que son criados por abuelos o por otras personas que no son los padres llevan consigo también los mitos y las creencias. Y las creencias de los abuelos. O sea, eso es inherente, es imposible, no puede ser para bien o para mal, pero y ahí entra la escuela, ¿no? Y ahí entra la escuela. Exacto. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, ¿qué tal? Bienvenido a Capital. Adelante. ¿Qué tal, Mónica? Juan Carlos de la Molina. Juan Carlos, bienvenido, sí. Yo tenía una consulta. Yo puedo entender de que cualquier adulto que violenta a una mujer
sea su esposa, una extraña, cualquiera, es un delincuente y que merece estar preso. Pero estos tipos que violentan y violan niños, así como estos chicos también, que este chico de 13 años que ha violentado a una niña, realmente yo considero de que son monstruos que están mal de la cabeza, porque esto no es una barrera en la que eso es penado o no es penado, que eso es ilegal o no es ilegal. Yo como hombre te puedo asegurar de que tener un deseo sexual sobre un niño es una deformidad muy grande. Entonces, todas estas personas en algún momento han sido tratadas o existe algún plan para tratarlas, porque con la cárcel, ¿qué cosa van a modificar esa monstruosidad que tienen en el cerebro? Ok, perfecto. Yo también coincido en la pregunta. ¿Cómo, o sea, son realmente gente que tienen, como dice el oyente, o que dice Juan Carlos, una perversión, digamos, de origen o que se ha ido establecido en los primeros años de su vida? No tengo la menor idea, la verdad. Claro. O sea, como lo dije al inicio del programa, ¿no, Mónica? En realidad, el Poder Judicial no, en ese aspecto es ineficiente, vamos a decirlo así. Por eso que es necesario de que el Poder Ejecutivo asuma la administración de los centros juveniles para la rehabilitación a través del Ministerio de la Mujer, porque estamos hablando ya de poblaciones vulnerables. Claro, solamente, ¿no?, un psicólogo, un psiquiatra podría determinar si efectivamente, digamos, esto que es una percepción para nosotros es efectivamente una realidad, ¿no? Así es, porque yo creo que en base a personas capacitadas, como lo son los psicólogos, los consejeros, pueden ayudar a que ese menor infractor que recién ha cometido pues un delito, una infracción, puede ser rehabilitado. No es un caso perdido, puede ser rehabilitado, ¿no? Porque hemos visto incluso en la noticia de un muchacho de 13 años que ha acuchillado a su compañera de clases, ¿no? En realidad sí, o sea, es tan monstruoso una cosa como la otra, claro. Así es. Fin. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, para opinar sobre el tema. Sí. Hablo de Jesús María. Bueno, mi opinión es respecto a el rol de nosotros como padres. O sea, a los menores no se les puede sancionar, ¿no es cierto? O sea, no son delitos, pero entonces los padres de alguna manera tienen que asumir la responsabilidad de las infracciones de los niños, porque si no, imagínese usted, comisión en el Congreso, comisión por acá, comisión por allá. Los hijos no salen de la radio, no se le puede echar la culpa a los medios, ahora se le echa la culpa, pero y nuestro rol como padres. Yo estoy de acuerdo, señora, con usted. En realidad sí, en otros países la legislación enmarca la posibilidad de que si un niño menor comete un delito, también el padre o la madre responden respecto al tema este. Así es. O sea, eso es una cosa que se ve en otros lugares, pero no, aquí no tenemos ese marco legislativo, ¿no? O sea, en la legislación solo podemos llamar a la reflexión, ¿no? Así es. Y al trabajo conjunto de padres con escuela. Aló, buenas tardes. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Puedes bajar? ¿Tienes el volumen alto? Sí. ¿Tu volumen de la radio está bajo? Sí, ahora lo van a bajar. Ok, por favor, completamente, ¿ya? Ya, mira, te agradezco, sí. Hace un rato llamó una señora también diciendo que todo lo que los hijos son reflejo de lo que uno quiere y ven televisión según lo que uno permite, y es totalmente cierto. Mira, debería haber una sanción o una forma que midiera la municipalidad o alguien. Hay mamás, cerca de mi casa hay una mamá que su hijo está desde que amanece hasta las 11, 12 de la noche el chico en la calle. Nadie sabe si comió, no comió, fue al colegio. El chico tiene una desnutrición crónica y es el bien bacán porque está todo el día en la calle, juega todo, pero ahí en la calle es donde los chicos aprenden lisuras, aprenden a hacer gestos soeces, ahí les celebra a esa gente. ¿Y la mamá nunca aparece? En algún momento me hicieron a mí tratar de sentirme culpable porque yo sí me preocupo por mis hijos y no es así. Pero no te tienes que sentir culpable, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer como mamá. Así es, pero bueno, ok, te agradezco muchísimo la llamada desde Piura y efectivamente lo que hay, me imagino, es abandono, por ejemplo, ¿no? Cuando se ven y se pueden verificar a través de una visita inopinada de alguna autoridad y vemos que el chico está absolutamente abandonado a su suerte, sí, me imagino que la legislación tiene algo que decir, ¿no? ¿Qué cosa dice ahí?
No, en ese caso ya cuando son en estado de abandono, incluso pueden hasta suspenderle la patria potestad, porque en realidad no hay una persona ya propiamente al pero cuidado ¿dónde del se menor, denuncia? O sea, ¿no? Eso definitivamente toma de conocimiento la comisaría y inmediatamente pasa esto al Ministerio de la Mujer también, porque ellos tienen una parte de lo que defienden a los niños y a los adolescentes. O sea, señora, si usted lo ve así y puede grabar y puede demostrar que efectivamente ese chico no va en ningún momento a su casa, podría ir a la DEMUNA, que es de la municipalidad también, y denunciar el caso porque le está haciendo un bien a esa criatura y está llamándole la atención a unos padres o madres, lo que sea, que no están asumiendo su responsabilidad. Sí. Muy bien, yo les agradezco muchísimo. ¿Tenemos que seguir? ¿Hay más llamadas? Bueno, entonces vamos con la pausa. Muy bien, ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital. Estamos hablando, hemos empezado con todo este tema de los menores de edad. Sí, ¿qué dice nuestra legislación respecto a las leyes, respecto a cuando un menor de 14 años comete un delito? En realidad ni siquiera lo llama delito, lo llama infracción, ¿no? Y yo lo digo porque soy periodista, pero en realidad tendría que decir una infracción. Pero ¿cómo una violación puede ser una infracción? O sea, eso, por ejemplo, es una cosa que a uno no le entra en la cabeza. Efectivamente, y en ese sentido, en el Twitter nos dicen, por más que lo pienso, nos dice Lu, no puedo imaginar que niños de esa edad estén en ese tema. Todo está en la educación. Eso es un Twitter. Y después Lucho Luna, es complicado, pero no debe penalizarse, dice. Lo que sí se debe penalizar es el sexo entre un adulto y un adolescente. Yo creo que debe sancionarse todo lo que sea en contra de la voluntad, o sea, de alguna forma, y los niveles de sanción son los que se tienen que mirar, pero lo que no se puede es proteger a una persona que ha hecho, un niño, ya sea, que ha pasado pues un límite de esta naturaleza, que tiene que ver con una violación a una criatura de 3 años. Eso no podría pasar, pero nuestra legislación está hecha de esa forma. Ahora, es otra discusión la del tema de que ahora se permite relaciones sexuales entre adolescentes, que yo creo que lamentablemente es una realidad, y lo que deberíamos hacer como padres es enseñarle a nuestros hijos a respetarse a sí mismos y cuánto valor hay en el respeto a sí mismo y hacia el otro, y cuánto estamos ganando con eso, que no estamos perdiendo. Pero eso es un trabajo de padres con sus hijos. Hablar de manera horizontal, hablarles cuánto valor tiene tu cuerpo, porque tu cuerpo pues no es un despojo, no es un desperdicio, tiene un valor enorme. Y con ese cuerpo, si te lo cuidas, vas a llegar a un nivel de vida, cuando sea el ocaso de la vida, en mejores condiciones. Y por ahí empezamos, un tema de salud. Y de empoderar a la joven, ¿no? Así Nosotros pensamos que la joven tiene que propiciar el diálogo sin temor, el diálogo para la prevención. Claro, es una negociación con su pareja. Mire, ¿saben qué? No quiero tener relaciones, o tenemos relaciones pero con preservativo, porque de otra manera no quiero. Y entonces que se exija eso de parte también de las chicas y de las niñas, y eso viene otra vez de la casa. Porque hay que empoderar eso a la niña, a los chicos en general. Entonces, esa niña que en la casa se pueden tocar esos temas, irá a la escuela y demandará información de calidad, información donde el tutor no se puede sustraer a ese tipo de información. Y a los chicos, ¿qué cosa hay que hacerles? Decirle, oye, respeta a la mujer, respétala, como yo respeto a tu mamá, respeta a la mujer desde que están niños. No es que, oye, anda, tengo una enamorada y agarra y tengo una relación con otra. Eso también es un ejemplo atroz el que le dan a un chico. Machista. No, pero no solamente machista, sino de falta de respeto completo a su propio cuerpo. Y después los que hacen debutar a los pobres chicos en los lugares donde hay prostitución. Entonces, donde el riesgo, ¿no? Donde el riesgo es mayor. Claro. Es como decía uno de las personas que llamó, son muchos los factores, sí, pero la solución va por que muchos actores se sumen, los padres, los tutores, el Estado con la educación sexual integral, las ONGs como nosotros con información de calidad al alcance de los niños, de los jóvenes y adolescentes de manera sencilla, porque la sexualidad es inherente a nosotros. Así es. Es parte de la vida y nos va a acompañar. Y digamos, la transformación hormonal se va a dar de todas maneras. Hay que estar preparados, ¿no? Para manejarlos mejor a nuestros hijos en esa edad. Aló, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, bienvenido a Capital. Sí, buenas, Sebastián Echorrías. Sebastián, adelante. Sí, con todo respeto a las señoras que están ahí presentes, cuando ellas mencionan mucho de empoderar al niño, en fin, prácticamente están hablando de empoderar al condón, al preservativo. Y hay que hablar las cosas claras. Bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas claras? Ya, las cosas claras son así. Por ejemplo, ella dice, ¿no?, que la función principal de la educación, bueno, viene de casa. Y eso es cierto, nadie lo discute. Pero vamos al punto, vamos a la realidad. Yo trabajo en educación. En un salón que tengo de 40 chicos, 35 chicos prácticamente no tienen ni padre ni madre. ¿Por qué? Porque lo tendrán biológicamente, pero no lo tienen presente. El padre sale a las 5 de la mañana, regresa mayormente a las 10 o 11 de la noche. Porque el padre no existe, ya le dicen tío. La mamá tiene que irse a trabajar porque la miseria que gana su esposo, entonces la mamá tiene que irse a trabajar también temprano. Sí, prácticamente bien, no tiene ni padre ni madre. Perdón, déjame terminar. Ya, entonces es la realidad a nivel casi nacional. Entonces cuando ellos dicen la función que el padre ahora ese es uno. Entonces, ¿quién es ahorita entonces, el ¿qué padre? hacemos? Perdón, pero para terminar ya esa parte, ¿no? Ya sabemos lo que vamos a hacer. El padre y la madre ahorita, ¿sabe quién es? El padre es el televisor y la madre es la computadora. En la gran mayoría de casos. Y los chicos que tengo como digo es así. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Como dice usted, justamente los medios de comunicación sí tienen importancia. No es que digan que no tienen importancia, que no valen para nada. ¿Por qué crees que hay publicidad? Tú ahorita prendes el televisor y ves ahí publicidad de Leche Gloria, de Coca-Cola y Coca-Cola. ¿Por qué? Porque hay chicos que están viendo y si lo ponen en la publicidad es porque justamente van a consumirlo. O sea, los medios tienen importancia, tienen valor y usted repite lo mismo que dice mucha gente y está en todo su derecho y seguramente es un factor determinante, pero yo vuelvo al origen de las cosas. Y creo que a la impronta, lo que se le planta a un chico en los primeros 5 años, eso está comprobado psicológicamente, es lo que determina su personalidad. No se puede trasladar las responsabilidades, ¿no? No se puede. Y el educador tiene un papel importantísimo, lo hemos dicho, y también hemos dicho que la adolescente, ¿por qué la y no los? Sí, los de todas maneras, pero ¿por qué hemos subrayado la? Porque el 95% de la violencia de género es en un sentido, señores, claro, en un pero sentido. No lo quieren aceptar. No en dos sentidos. Y cuando los derechos sexuales y reproductivos están en problemas, eso también propicia, es un factor, una causa para que se violenten los derechos, ¿no? Y se propicie la violencia de género. Y no estamos promocionando nada, estamos diciendo que una adolescente mujer debería estar en condiciones de negociar 3 cosas: la postergación del inicio sexual, el ser mutuamente fieles o la prevención, para evitar 2 cosas: los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Son 3 temas que la adolescente debería tener clarísimo, que debe saber propiciar el diálogo y negociar. Con la autoestima también, ¿no? Por supuesto. En realidad la autoestima. Es un tema y el fundamental. plan de vida. El plan de vida. Aló, buenas tardes. Hola. Aló. ¿Está ahí la llamada o no? Aló, sí, bienvenida, por favor, adelante. Sí, habla la señora Cecilia. Mire, Cecilia. Yo también he sido educadora, bueno, ahora soy cesada. Tengo 3 hijos, de los cuales yo también me preocupo, como está hablando la persona indicada. El primer rol de los padres es educar a nuestros hijos cómo se deben cuidar a su pareja, que es lo más principal, el respeto, y también decirles cómo deben utilizar los condones, porque si ya tenemos hijos de 12, 13 años, debemos explicarles todo esto. No, la sociedad no tiene la culpa, los padres somos los responsables netamente de la educación sexual de nuestros hijos, y los profesores solamente somos la ayuda nada más. Entonces quisiera que todas las personas que escuchen pongamos, yo soy madre y padre para ellos, pero yo tengo un momento donde nos reunimos y les indico. Entonces los padres tienen esa labor muy grande de educar a los hijos en todo sentido. Muchísimas gracias. No, muy amable, señora. Yo, además, en realidad son más mujeres las que asumen la gran responsabilidad de lo que es la crianza, más allá de sean de forma correcta o no. Pero muchas veces yo escucho a algunos caballeros que dicen, bueno, el televisor, el otro, lo demás allá. Es un factor, pero no es determinante. Yo repito eso y está en todos los estudios que se puedan y en abordar. Los estudios hechos en Lima, en Pucallpa, en Iquitos, por otras entidades, hay los hallazgos, las evidencias dicen que hay jóvenes que se embarazan para salir de un entorno violento. Sí, claro. ¿No? O sea, ya no es el embarazo no deseado, es la búsqueda de un embarazo temprano para evadirse de una realidad cotidiana que le es adversa.
Y además Y eso también es responsabilidad de los padres, propiciar no solo el diálogo, sino el ambiente favorable para el cuidado de los hijos y el crecimiento y el florecimiento de nuestros hijos. Todos queremos que nuestros hijos tengan un plan de vida. Y yo solamente quiero compartir a los oyentes y también a ustedes de que no solamente nosotros como humanos lo decimos, ¿no? Que son los padres los que tienen que educar a los hijos desde el primer día de su nacimiento, cuando tengan conocimiento, porque eso les va a ayudar a su formación más adelante, sino que incluso, y eso los católicos y los cristianos lo sabemos, en la Biblia también lo dice, instruye al niño en su camino para sí, pero que, más allá de la Biblia, yo prefiero ser más amplia. Claro, lo que sucede es que yo escucho que muchos dicen, o sea, tratan de que los padres dicen, no, ellos no tienen mucha responsabilidad, que son los profesores o que son los medios de comunicación, bueno, pero definitivamente tienen que darse cuenta que son los propios papás los que tienen la labor de poder educar a sus hijos. Hay una cosa que nunca engaña, y es el amor hacia sus hijos y la protección. Desde el primer día de nacido, esa criatura es abrazada, es querida, es protegida, es cuidada en la medida de sus posibilidades. Ese niño y esa niña van a tener mejores posibilidades de vida, de respetarse a sí mismos y al resto. Entonces, eso es un mandamiento universal. La aceptación, la aceptación del otro, el respeto por el otro, son valores universales. Lógicamente, entre las personas, si es que hay un problema entre el padre y la madre, mira, algunos tendrían que optar por la separación y no por la sumisión, que a veces, y a veces eso es lo que genera que muchas veces los chicos no entiendan qué es lo que está pasando en la casa. Entonces, con eso cerramos. Yo les agradezco a las dos. Gracias, Mónica, por la Miranda invitación. Y a Teresa López. Muchas gracias por estar Mónica. aquí.